Vamos a estudiar y poner en práctica este tema que es muy especial, la Santa Cena. Para tal fin, iniciemos por Lucas capítulo 22. Y lo que vamos a escuchar aquí, vamos a hacer lectura de palabras de Jesús. Vamos a citar a Jesús mismo en los versículos 19 al 20 y con una ordenanza que él dio un momento en que se preparaba para lo más dramático, lo más fuerte. La muerte que sería entonces luego necesaria para su resurrección y para que la muerte fuera vencida para siempre. Bien, en Lucas 22 del 19 al 20 leemos lo siguiente. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahí inmediatamente el Señor establece un mandato, que era la consumación, la plenitud de lo que el pueblo de Israel celebraba, pero era para todo el mundo. Y era la Pascua, en cuanto a que ya no se celebraba, no se conmemoraba la salvación del pueblo de Israel por medio de la sangre de un animalito, un cordero, sino por medio de la sangre de Cristo Jesús y de entregar su cuerpo, que fue triturado así como el pan cuando se cena. Por medio de eso, la salvación no sería no solamente para Israel, sino para el mundo entero, y no una salvación para luego volver a morir, porque ellos fueron liberados en la Pascua inicial de Egipto, pero después ellos tendrían unas cuantas décadas de vida y morirían. No, esto sería para vida eterna, una salvación superior, porque como dice el versículo 20 que acabamos de leer, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Bien, una sangre derramada como pacto, como un nuevo pacto, un pacto superior y de mucho más alcance para todo aquel que él crea, no se pierda, más bien que tenga vida eterna. Ahora, aprovecho y también anoto porque es la sangre, literalmente la sangre de Cristo, porque incluso dentro de eso se maneja lo que es la transustanciación, que el pan se convierte literalmente en carne y el vino en sangre. Pues resulta que el mismo versículo nos deja en claro que no, porque la copa es el pacto en sí, es el pacto, y luego vamos a ver al final de este tiempo, que al final de concluyendo este tema, que también queda claro que no es necesario e indispensable que la sangre, el vino se convierta en sangre para que la Santa Cena sea honorable, justa y verdadera y que se haga memoria. Aparte que, bueno, quise sustentar este punto con el mismo versículo 20, palabras de Jesús, que la sangre, y más bien la copa es el pacto, como la sangre es lo que concreta el pacto que se derrama por amor a nosotros, pero también recordemos que en este sentido, sí, sé que se argumenta que si dice que si es la sangre, tiene que ser literalmente la sangre. Y si el cuerpo es, y si el pan es el cuerpo, tiene que ser literalmente el cuerpo y tiene que convertirse en sangre de Cristo. Perdón, en cuerpo y el vino en sangre de Cristo. Pues recordemos que también Jesús en más de una ocasión habló en términos literales, pero teníamos que interpretarlo de modo espiritual. Jesús dijo es la puerta y nadie se le ocurrió tratar de buscar una perilla para abrir a Jesús como si fuera una puerta. Tampoco a nadie se le ocurrió en su momento. Nadie insistió en que cuando él dijo, tenemos un mensaje de voz ahí que nos está mandando, verifícalo, no va a ser que sea una emergencia. Y seguimos. No quería decir que cuando él dijo, por ejemplo, yo soy el camino, la gente se iba a poner a caminar por encima de él. Si nos vamos por lo literal, entonces estaríamos interpretando mal, pero si es literal en el término espiritual. No es un simbolismo, él literalmente es el camino, literalmente es la puerta, literalmente es el pan, la carne, su carne, que tiene que ser molida, triturada para salvación. Bien, siguiendo con esto, vamos entonces a ver que inmediatamente queda establecido esto. Bueno, y vamos a ahondar más. Cuando Jesús le dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, el que crea, venga a mí y beba, no es que nosotros íbamos a esperar que él brotara de sus manos, de su cabeza, de sus pies, agua.
Y miren que en este sentido la samaritana por eso no reprobó la prueba cuando él le dijo que tiene un agua que sí le quitaría para siempre la sed y ella nunca le dijo al final, ¿y dónde estuvo el agua? Nunca la bebí, porque ella sabía que el agua era espiritual. Así que no es que no consideremos que literalmente no sea la carne o la sangre, pero es en términos espiritual. ¿Está claro? Bien, ahora vamos para comprender mejor lo que es el acto conmemorativo de la Santa Cena, que es comer el pan y tomar el vino como eso, tomando la carne y la sangre de Cristo, en un contexto que fue después de este momento. Ya era Pablo, había pasado bastante agua bajo el río y Pablo estaba encabezando, liderando, guiando iglesias entre los gentiles. Y una de estas era la de los Corintios. Vamos a 1 Corintios 10. Porque la Santa Cena era un mandato, pero que hay que cumplir espiritualmente. Y miren, yo les comento, les afirmo, les aseguro que ya resuelto el mensaje. Ah, bien, perfecto. Si no fuera una inquietud mayor, pero bueno, si se resuelve, perfecto. Bien, en 1 Corintios 10 vemos que para Pablo la Santa Cena es muy delicada y vuelvo y repito, al punto que había mencionado hace poco, la Santa Cena es algo espiritual mucho más profundo de lo que nosotros pensamos. Mucho, mucho más profundo. Y a la Santa Cena agrada tanto a Dios como le desagrada a Satanás. La Santa Cena, para quien la comprende, produce gozo, pero los espíritus, los demonios que también la comprenden, hacen su labor. Yo he visto personas que amarran la cara, se disgustan o se sienten mal cuando se menciona la palabra Santa Cena. Cuando se dice, se va a celebrar la Santa Cena, he visto personas que reaccionan de una forma más negativa que si se dice, bueno, vamos a hacer acción de gracia, que bueno, es lógico, porque acción de gracia, de repente se departe, se comparte y se disfruta. Que si vamos a hacer una mini vigilia, he visto personas que les molesta más la Santa Cena que la mini vigilia. Incluso hubo un congreso nacional donde hubo una persona que escuchó los temas y al final se hizo la Santa Cena y no la quiso aceptar, porque su condición era bien difícil, bien triste en ese momento. Esa persona está endemoniada. O sea que hasta nuestra reacción ante la Santa Cena puede influir, puede estar influida por nuestra condición espiritual que nos domina a nosotros y puede también revelar, gracias a Dios por esta Santa Cena, que puede revelar también cuál es nuestra condición espiritual. Si no ha sentido nada, bueno, de repente a lo mejor no es que no tenga empatía por lo de Dios. Puede ser que todavía no ha tenido la visión espiritual y la va a recibir. Si tiene gozo, es más, si tiene gozo y no termina de entender, muy buena señal. Pero si aún no terminando de entender, no termino de entender la Santa Cena y ya me molesta, digo, de nuevo Santa Cena. ¿Por qué Santa Cena? ¿Para qué Santa Cena? Yo no quiero la Santa Cena. Examine su corazón y dele gracias a Dios por el tema del día de hoy, porque el Señor le ha dado este tema a los que celebran con gozo y a los que con molestia están escuchando esto para ser libres. Los que están libres ya para reafirmarse en esa libertad y en el gozo. Los que les pesa este tema de la Santa Cena para que hoy digan, ya yo no puedo estar bajo la influencia de espíritus, de sombras, de tinieblas, que no me permiten disfrutar esto. Vamos a 1 Corintios capítulo 10 y tenemos de todas las edades, como pueden darse cuenta, desde muy jovencitos escuchando el tema hoy. Buenos días, bebé, quien sea. No sé quién era, pero buenos días. Buenas tardes. 1 Corintios capítulo 10, versículos 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. El pan y el vino lo compartimos haciendo memoria de la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Maravilloso y qué bueno cuando lo vemos y si lo ponemos así aislado, no sabemos si le está hablando a una iglesia que entiende esto o no, pero sí es algo claro. La copa de bendición, esta que bendecimos, esa que bendijo el Señor en la Santa Cena, en la última cena, no es la comunión que tenemos nosotros con la sangre de Cristo que nos redimió. Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo que fue molido, llevado al matadero, para que en una muerte sin pecado nosotros
tengamos la esperanza que se cumple en la resurrección y que Él vendrá por nosotros. Ahora, ¿a qué iglesia se le estaba diciendo? ¿Y por qué Él toca el tema de la Santa Cena? Yo creo que aquí vamos a sentir una alegría. No es que cante victoria, pero creo que obviamente nosotros no somos la iglesia de Corintio. Pero podríamos ser, o como individuos podemos ser como uno de los feligreses de Corintio bajo la luz de este tema. ¿Cómo era esa iglesia descrita en capítulo 10 de 1 Corintios? Vamos desde el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Aquí le hace memoria y es necesario que nosotros hagamos memoria de algo que le ocurrió a Israel, pero que también se reprodujo en nosotros. Israel cruzó las aguas, se abrió el mar, pero también una vez que salen de Egipto, ellos estuvieron bajo la nube que los guiaba de día y esa columna de fuego también que en la noche los guiaba. Muy interesante porque una nube en el desierto es una bendición. ¿Cómo es el desierto? Normalmente es sofocante, horrible. Y el cielo, en el cielo del desierto, lo que faltan son las nubes. El sol inclemente. Ellos estaban en el desierto, pero por amor a ellos, el Señor como una nube los cubría. Obviamente ellos no tenían el mismo sol, no sufrían el mismo sol que sufrían los demás, porque ellos estaban bajo la nube, protectora, guía, y que les hacía mucho más fácil el cruzar en el desierto. Como el Espíritu Santo nos hace mucho más fácil cruzar en el desierto espiritual que tenemos a partir que recibimos a Cristo. Ellos están bajo esa nube, no ignoren eso. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, porque ellos recuerden que tuvieron que pasar en medio de las aguas. Los que ya no querían estar en Egipto pasan en medio de las aguas, están cubiertos por la nube y por medio del agua, ahí queda claro lo que es el bautismo que nosotros hacemos cuando somos lavados de nuestros pecados. Pero ¿quiénes son lavados? Los que se quedan en Egipto, por supuesto que no. Los que avanzan hacia la tierra prometida, los que están dispuestos a salir del pecado, de tierra de sombra y de maldad, para buscar lo que Dios tiene para ellos. Ahí él hace esa alusión para que no olvidemos que eso fue el paso que nosotros dimos con Cristo, porque por él fuimos trasladados de las tinieblas a su luz resplandeciente. ¿Cierto? Entonces, no ignoremos esto. Y aquí hay algo muy curioso que me llevó a estudiar más un detalle. Todos bebieron con la bebida misma, repito, versículo 4. No, porque el 3 ya lo tenemos claro. Todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná que vino del cielo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. ¿Recuerdan cuando ellos tenían sed? ¿De dónde ellos bebieron? De una roca. Y de esa roca manó el agua para que ellos pudieran beber. Pero aquí hay un dato muy interesante. La roca espiritual que los seguía. Bueno, aquí podemos apelar a las tradiciones. Fue muy interesante porque estaba leyendo, según las tradiciones judías de la época de Pablo, algunas tradiciones decían que había una roca que se movía. O sea, que ellos iban caminando y la roca estaba ahí. Y otros decían, no, es que de la roca salió una corriente de agua que fue caminando, que fue con ellos. O sea, en medio del desierto había una corriente de agua. Bueno, si son tradiciones, si alguna me parece de una manera también lógica, podría ser que había una corriente de agua que emanaba y en medio, y eso también tiene un simbolismo muy interesante, en medio del desierto, el Señor va a proveer lo que nos puede sustentar y hacer que no nos deshidratemos, y es el Espíritu Santo. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba, ¿verdad? Y de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto hablaba acerca del Espíritu Santo que habría en aquellos que creerían, que recibirían y que poseerían permanentemente en todo su recorrido el agua del Espíritu Santo. Esta roca espiritual era Cristo. O sea, literalmente podemos decir que la roca que era Cristo estuvo con ellos. O sea, Cristo estuvo con ellos en el desierto, en ese caminar. Y les dio por medio de él el agua del Espíritu para que no murieran de forma terrible, de forma cruel por la sed.
Ahora, esto es lo que vivimos, pero aquí vamos a ver algo que puede ocurrir en nosotros si olvidamos, porque tenemos que hacer memoria de dónde salimos. Y si olvidamos y se endurece nuestro corazón, ¿qué puede ocurrir en nosotros? Versículos 5 al 8. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, muchos que fueron liberados, muchos de ellos no fueron agradables a Dios. ¿Por qué? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ya comenzamos a ver. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. ¿Qué ocurrió con estos que habían sido salvados de la muerte y la esclavitud? Literalmente, como nosotros fuimos liberados de la muerte espiritual y de la esclavitud del pecado, muchos después que fueron liberados, Dios después no se agradó de ellos, porque siendo liberados, volvieron atrás. Entonces, ¿qué comenzaron a hacer? ¿Y por qué quedaron postrados en el desierto? No avanzaron en la vida que Dios les tiene, porque dentro de estas cosas vemos, codiciaron cosas malas. ¿Y qué son las cosas malas? Las cosas que no son de Dios. Hay cosas que parecen buenas, pero al no ser el plan de Dios, son malas automáticamente. ¿Qué es lo que yo codicio? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo anhelo? ¿Lo de Dios o no? Le pregunto a Dios con respecto a eso que me entusiasma. Señor, ¿tú quieres esto para mi vida? Porque te adelanto algo, a mí me encanta. Pero es lo que tú quieres para mi vida. Es lo que tú tienes planeado para mí. Es agradable porque tiene muy buena envoltura, pero es lo que tú quieres para mí. Y esto aplica en la vida sentimental, en la vida laboral, en los amigos, en todos los planos de nuestra vida. En lo profesional, esto es lo que tú quieres que yo haga el resto de mi vida. Para esto debo ser formado o no. Bien, muchos comenzaron a codiciar cosas malas porque no eran las que Dios tenía para ellos. Otros cayeron en idolatría, comenzaron a reemplazar a Dios. Y les digo, muchas veces nosotros tenemos a Dios y a otro Dios. Tenemos a Dios como fuente de deleite, pero nuestro deleite está en otra cosa. Hay un youtuber que es muy recomendable para jóvenes, que es Pablo Rosales, lo menciono aquí, me parece muy recomendable para jóvenes. Y él, siendo cristiano y una banda cristiana, él todavía tenía idolatría por algunos músicos. Y él comenzó a renunciar a ellos. Renunció a Nirvana, que es una banda que tiene canciones tan terribles como Viólame, por ejemplo. Comenzó a renunciar a ciertos artistas, comenzó a renunciar a ciertos entretenimientos, comenzó a renunciar a cosas inadecuadas, peligrosas, inconvenientes. Pero como él mismo decía, con vergüenza lo decía, esos eran mis ídolos. Era un músico cristiano con ídolos. Mi alegría, mi inspiración eran referentes culturales, sociales y a veces puede ser políticos que me roban la atención y el gozo de Dios. Bien, ellos eran idólatras. ¿Y cuál fue el efecto? Que se llevaron a una vida de autocomplacencia, comer, beber y jugar. O sea, solamente el deleite para ellos. Y por supuesto caían en fornicación. No forniquemos. Y esto lo hablamos en el plano carnal como en el espiritual también. Tenemos un solo Dios. No podemos compartirlo con su gloria con nadie. La gloria de Dios es de Dios, nada más, no es la Rosa de Guadalupe. Así se lo digo. No es de ella. La gloria de Dios es de Él. No de la reliquia San Benito, no. La gloria de Dios es de Él. La gloria de Dios es de Él, no de mí mismo, porque a veces yo tengo un ídolo que soy yo. Yo sí puedo. Yo sí lo hago. Yo sí tengo el poder, la capacidad. Y el Señor, si me quieres ayudar, te lo agradezco, pero yo puedo resolver. Cuidado que soy yo, el Dios, porque yo sí sé. Una frase terrible de los cristianos es, no, yo sí sé. Yo sí sé cómo se resuelve esto. Yo sí lo puedo hacer. Bien. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, pero vuelvo y repito, también la fornicación carnal es desagradable a Dios. Y cayeron en un día 23,000. Aquí se hace referencia a número 25. En número 25 cayeron, bueno, aquí aclaro, también hay algo curioso. En número 25, los israelitas comenzaron a fornicar con otras mujeres.
que no eran las mujeres de Israel, abominable para Dios. Y cayeron, pero aquí aclaro, cayeron 24,000. ¿Por qué Pablo hablaba de 23,000 y si eran 24,000 si él conocía las escrituras? Bueno, porque el primero dice aquí, hay varias versiones. ¿Por qué? Si fueron 24,000, él habla de 23,000. Cuando nosotros vemos, cayeron 24,000 producto de peste, producto de pestilencia. Pero él dice que cayeron 23,000 en un día. O sea, ¿cayeron los 24,000 en un día? No, ahí dice que cayeron 24,000. También hay otra posibilidad, que se hayan sumado otras muertes a las 23,000 de la peste de un día. Y es que se mandó a matar a príncipes de Israel porque estaban haciendo abominación. Pero también hay dos posibilidades, que murieron 23,000 el primer día, en un día, y después murieron los 1,000 que restaban. O la que a mí me parece más lógica si nos vamos por el cuadro de lo que es la epidemiología y la infectología. Normalmente comienzan a morir unos pocos y estalla la enfermedad. Estalla. Epidemia total, endémico. En lo personal creo que comenzaron por 1,000 y se expandió sin control y en un día murieron 23,000. Creo que fue así. Pero de una u otra manera, murieron 24,000, nos dice números 25, pero en un día de esos 24,000, 23,000 cayeron un día. También, por otro lado, podría ser que cayeron 23,000 en un día. ¿Y por qué después murieron 1,000? Porque muchos se arrepintieron. Y disminuyó la mortandad. Dos interpretaciones que son válidas, me parece. Pero al final de cuentas, no se niega que murieron miles de personas. ¿Producto de qué? De la fornicación, de la infidelidad a Dios. O sea, salieron de la esclavitud del pecado, pero voluntariamente regresaron a esa esclavitud. Seguimos leyendo, el 9 al 11. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Esto es Números 21, ¿verdad? Y eso se lo enseñaron en Senti Kids, en la clase de los niños, que murieron por las serpientes, pero miraron a la serpiente que era Cristo, la serpiente de bronce, y por eso se salvaron. Pero volviendo a la lectura acá, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Recuerden que ellos comenzaron a murmurar. En vez de llevar sus inquietudes a Dios, comenzaron a llevarla entre ellos. Y con esto una advertencia. Si tenemos algo contra el pastor, si tenemos algo contra la iglesia o directamente contra Dios, hablemoslo con Dios. Evitemos las murmuraciones. Si un hermano le habla, mira, esta iglesia a mí no me gusta, bueno, dígaselo a Dios. Yo no quiero caer en murmuraciones, porque puedes tener toda la razón, pero háblalo con Dios y Dios va a resolver. Evitemos contaminar nuestro corazón. Bien, seguimos. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Para nosotros esto debe ser una señal de advertencia. ¿Por qué ocurrieron estas cosas? Porque por medio de ellas primero se hizo justicia en los que fueron injustos, los que fueron infieles, los que fueron fornicarios, los que fueron murmuradores, los que fueron impuros e idólatras y demás. Pero también queda registrado para que nos sirva a nosotros de advertencia de qué no debemos hacer. ¿Por qué Pablo, hablando de la Santa Cena, primero hace referencia de todo esto? Porque evidentemente había una condición que vamos a ver más adelante. Pero vamos a concluir esto aquí en 1 Corintios 10 para luego entonces seguir con el tema, pero sacar conclusiones de lo que estaba pasando con esta iglesia. Dice versículos 12, me estaba saltando del 12 al 14. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto es algo que yo todos los días examino porque me puedo creer el muy y estoy mal. Entonces, para esto nunca asumo que estoy firme. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. O sea, todas las tentaciones vienen acá del mundo y del mundo de los espíritus. Pero Dios, ¿qué dice aquí? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Sí, el mundo de las tinieblas nos tienta y utiliza seres humanos. Utiliza seres humanos.
Y aquí vamos a hacer una reflexión interesante. Vamos a ver más adelante, les adelanto, que uno de los problemas que tenía esta iglesia, que era una iglesia con divisiones, con peleas, con competencias. ¿Y por qué yo digo que las tentaciones vienen del mundo espiritual y nos usa a veces a nosotros como su fichita de ajedrez? Esto no está incluido en el tema, pero lo pueden después investigar. Cuando estaba leyendo este tema, resulta que en Primera de Corintios, en capítulo 1, versículo 11, habla de que había divisiones entre ellos. Había divisiones entre ellos, pero me encontré con algo muy curioso. En griego, la palabra que se usa para divisiones es eris. Eris. ¿Y qué es Eris? Eris era el nombre dado por los griegos a la diosa de la discordia. Eris era la diosa de la discordia y era terrible. Incluso por ella existe el término la manzana de la discordia. ¿Ustedes han escuchado hablar de la manzana de la discordia? La manzana de la discordia es cuando dice, llegó la situación que se volvió la manzana de la discordia. Llegó ese compañerito del salón que es la manzana de la discordia, que llega y se forman las peleas. La manzana de la discordia fue una treta de Eris. Eris era pero tan problemática que Peleo y Tetis, los que fueron luego padres de Aquiles, ellos cuando se casaron, obviamente Aquiles todavía no estaba en proyecto, pero Peleo y Tetis se casan e invitan a todos los dioses. ¿Y qué hicieron? Para no tener discordias, no le mandaron invitación a Eris, a la diosa de la discordia, como hacemos nosotros con personas que le digan, ni le avises, por favor. Y si llega, apaga la luz. Bueno, así mismo fue. Pero Eris, que era problemática y no tenía reparo, fue a la boda y tenía una manzana de oro y la lanzó. Y cuando la lanza, ¿qué tenía escrito? La manzana era para la más hermosa. Y tres diosas cuando la vieron querían poseerla. Era Afrodita y Atenea. Y las tres la querían poseer. Y se formó la discordia, la pelea. Y con ellos se dividió. Se dividieron los invitados. Yo soy de Atenea, yo soy de Apolo. Perdón, que Apolo, me estoy adelantando. Yo soy de Atenea, yo soy de Afrodita, yo soy de Hera. Y tanto se formó el problema que después tuvieron que llamar a París, que estaba invitado ahí, y él, para que él escogiera quién era la más hermosa. Y él escogió a Helena, perdón, escogió a Afrodita porque Afrodita le dijo, si tú me escoges a mí, te permito que te enamores y que seas el compañero sentimental de Helena. Y él escogió, por esa oferta escogió a Helena. Esto ustedes lo pueden ver en la película Troya, que él se enamora de Helena. ¿Y qué pasó cuando se va con Helena? La pelea, la guerra de Troya. O sea, es que Eris era terrible. Y donde ella llegaba se formaban peleas, como hay personas que donde llega se forman discusiones, disensiones. Pero aquí, ¿por qué les cuento toda esta historia? Volviendo, pues regreso, como dice mi esposa, pero es que para hasta dar la hora, primero me cuentas una historia y me hablas del reloj, de los relojeros de Suiza, donde hacen los relojes, y me habla de la tradición de qué bonito tener reloj. Volviendo a la historia, Eris es una diosa. Los dioses son demonios que se le da imagen humana o imagen sobrenatural, pero se les antropomorfiza, ¿no? ¿Verdad? Se le da un aspecto. A veces se le pone alas, a veces se le ponen como Zeus, ¿no? La capacidad de lanzar rayos y demás. Pero son demonios. Y los demonios influyen. Así como Eris era una diosa de la discordia, obviamente es un demonio. Y aquí muy interesante, porque quiere decir que cuando Pablo decía, hay disensión, hay discordia entre ustedes, hay Eris entre ustedes, o podría ser, está Eris, este demonio de discordia entre ustedes. Y así como, por ejemplo, hubo la división en la en la boda de Peleo y Tetis, yo soy de Atenea, yo soy de Hera, yo soy de Afrodita. Qué curioso que en ese tiempo, ¿qué decían ellos? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de este y del otro y del otro. El espíritu de discordia. O sea que los espíritus influyen en las personas y utilizan precisamente a las personas para hacer divisiones. Ese era uno de los problemas que tenía. Yo asumo por esto que uno de los grandes problemas y que Pablo discernió que esta Eris, que era un demonio, estaba haciendo que ellos se dividieran. Incluso por eso
Más que solamente ir a un psicólogo, que claro, nuestros problemas psicológicos abren puerta a los demonios, es también atender espiritualmente esto. ¿Que hay que resolver problemas psicológicos? Sí, para que ya no se abran esas puertas. El que tiene complejo de inferioridad ya no tenga complejo de inferioridad, porque por ahí se le cuela la vanidad, la sensualidad, por ejemplo. Las personas que más practican a veces el ser sensuales son porque tienen complejos de inferioridad tan grandes que necesitan sentirse atractivas. Claro que hay que resolver esos pecados del alma, pero sabiendo que si no lo resolvemos también hay un problema. Los espíritus toman dominio de nosotros en esos pecados no resueltos. Y si en sus casas hay disensiones, hay peleas, en su casa hay infidelidad, fornicación, o hay miembros de su familia que quieren ser muy sensuales, cuidado, entre otros ejemplos, o perezosos, cuidado porque dentro de eso también hay espíritus y hay demonios que afectan, que quieren hacer daño. Bien, aquí obviamente esta iglesia estaba dominada, controlada por demonios, porque ellos venían una tradición, acuérdense los corintios, de esta constelación de dioses griegos, o sea, de adorar demonios. Entonces ya con esto seguimos la lectura. Habíamos quedado en el versículo al 14. Bueno, por eso es que le dicen el 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Esos falsos dioses le abren puerta al adorar, amar, venerar, exaltar esos falsos dioses, hacen que esos demonios tengan poder sobre ustedes. Versículos 15 al 17. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Miren que aquí está diciendo, el pan que partimos no es literalmente el cuerpo de Cristo, sino la comunión con el cuerpo de Cristo. Necesita convertirse, entrar en una transustanciación y que literalmente sea pan, carne, vino, sangre. No, porque es la comunión que tenemos con ese espíritu y esto tenemos que entenderlo espiritualmente, que tenemos con Cristo espiritual. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, de ese cuerpo sacrificado, que creemos que murió y resucitó. Versículos 18 al 20. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Los que hacen sacrificios a ídolos participan en esto. Y cuidado, porque a veces nosotros participamos en la actividad idólatra, pero decimos, no, estoy participando como una actividad cultural. Y combinamos la mesa de Cristo con la mesa de los demonios. ¿Dónde se sirve la mesa de los demonios después que se ha servido la mesa de Cristo? En las patronales. Las patronales de pueblo, donde un día se hace la misa para estar en la mesa del Señor y al día siguiente estamos en el baile. Y un día estamos tomando el vino y al día siguiente estamos tomando el seco, el ron, la cerveza, el whisky. Y consumiendo el peyote o lo que sea posible consumir como droga. Eso es consumir de la mesa del Señor y de la mesa de los ídolos. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Por favor, háganla con libertad. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Somos partícipes con los demonios cuando participamos en las cosas con los demonios, a veces como espectadores nada más. Mucho cuidado con esto. Ahora, si a mí me toca ir a una fiesta de estas idólatras, sería por amor al pueblo y para conocerlo como hacía Pablo. Pablo conocía de Eris y que conocía de Hera y conocía de Diana los Efesios, conocía toda la constelación de falsos dioses, o sea, de demonios disfrazados de dioses, por amor a ellos, para poder advertirles, para hablarles en su lenguaje y saber cuál era la necesidad de ellos. Por eso yo sí lo puedo hacer, pero con mucha madurez espiritual y sabiendo que estoy entrando en el campo del enemigo. Seguimos entonces, versículos 21 al 22. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Participar de la copa del Señor y de la mesa del Señor y participar de la copa del Señor y de la mesa del Señor es, tengo doble vida. Y hay muchos cristianos con doble vida. Incluso una iglesia de aquí de Panamá que cuando abrió, en un hotel le dieron un pequeño salón del hotel, qué lindo. Y tuvieron que salir de ahí
porque el hotel tenía ese saloncito para la iglesia y la gerente estaba muy emocionada con esa iglesia. Pero al lado de esa iglesia había una pequeña discoteca, la discoteca del hotel, y se dieron cuenta que había discípulos que después de la reunión se regresaban o se daban vueltas en el lobby, y ni porque la discoteca tenía un nombre evidente, dejaban de ir, porque hay que tener algo en la cabeza, algo de discernimiento y estar libre de espíritu de estupor para yo salir de la iglesia y a unos metros dar vueltas a la discoteca cuando la discoteca se llamaba Pecados. O sea, ¿en qué cabeza espiritual yo después que salgo de la iglesia me voy a la discoteca Pecados? ¿En qué cabeza cabe eso? O como en Pocrí, creo que fue que sí, que vi una iglesia, una cantina que se llamaba Vietnam y tenía un tanque de guerra. O sea, lo que me está diciendo aquí, hay violencia y de la buena. Así a ese nivel de falta de entendimiento y lo que se llama espíritu de estupor dominado por ese espíritu de estupor a veces estamos nosotros y comemos de la mesa de los demonios y comemos de la mesa de Dios. Tomamos de la copa de Dios y tomamos la copa de los demonios porque participamos en una y la otra. Y con los mismos ojos que leo la Biblia, con los mismos ojos veo pornografía, con los mismos ojos que veo la palabra santa del Señor, después veo cosas demoníacas, con los mismos oídos con que escucho los salmos que canto aquí y estas canciones de adoración, después le canto a Déjeme vivir mi vida, ese no es problema tuyo, estas canciones, ¿no? De folclore nacional. Ese es problema mío, no, ese no es problema tuyo, porque yo soy infiel y a quién le hago daño. A mucha gente con mi infidelidad. Como a veces no tenemos discernimiento y estamos comiendo de una y la otra mesa. Y el Señor nos llama a nosotros a ser fieles. Vamos entonces ahora a 1 Corintios 11 y todo este contexto porque había un problema en la iglesia de los Corintios con respecto a la Santa Cena. Y vamos a verlo en 1 Corintios 11, versículos 17 al 20. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. O sea, que le estamos hablando a gente que se congrega, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Iglesias donde hay combos, hay grupitos y no grupitos de amigos nada más, sino microfradía de amigos para no hablarle a los otros que me caen mal. Comprendo que en un momento a los niños no saben qué hablar con los mayores y los niños juegan. Que los jóvenes en un momento también convivan entre ellos, pero cuidado porque a veces entre jóvenes hay divisiones. Hay recelo y a veces, y en los adultos ni hablar. Yo voy a esta iglesia por amor a Dios porque aquí hay un poco de gente que me cae muy mal. Entonces, obviamente hay divisiones y eso se está viviendo en la iglesia de los Corintios. Desagradable a Dios, por supuesto, en el contexto de lo que vamos a seguir aprendiendo aquí. Vuelvo a leer el 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Curiosamente y tristemente, cuando nosotros somos peliones, tenemos el espíritu de Eris, cuando somos perequeros, problemáticos, alegrapatios y demás, o cuando somos pecaminosos fornicarios, somos el examen de otros. Porque a través de nuestra conducta muchos caerán, pero muchos serán aprobados. Y usted quiere ser el aprobado o el examen de otros para ser aprobados. Y como examen en la hoja se pierde con el tiempo. Y ahí se perdió, se dañó, se deterioró, se humedeció, se rompió. ¿Para qué estamos en la iglesia aquí? Para ser los aprobados, ser la manifestación de cómo otros sí pueden soportar la tentación que nosotros no hemos soportado. Y por eso es que él decía en el versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Qué es no comer la cena del Señor? Vivir sometidos a la disensión, a la contienda, a la idolatría, a la fornicación, a la murmuración, a las codicias perversas, a codiciar lo malo. Todo lo que desagrada al Señor. Muchos estamos aquí, pero desagradamos al Señor, pero también podemos tomar una gran decisión, agradar al Señor. Algo que el Señor me ha puesto y yo estoy viendo frutos, porque no les digo que cantemos victoria y recordemos la advertencia. Todos, por favor, recordemos la advertencia que el Señor nos da. ¿Se acuerdan que nos dio?
que nosotros, como vimos en el versículo 12 de 1 Corintios 10, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos sintamos muy firmes ni muy sabrosos, ¿verdad? Tengamos temor de Dios. Y nuestra firmeza es por el Señor. Pero de verdad yo sí puedo decir que gracias a Dios aquí, desde que estamos aquí, no hemos tenido que resolver ni una pelea. Aquí nadie se ha agarrado las greñas con nadie. No he visto una señora diciendo respeta a mi marido. No he visto a ninguna otra que tú eres una grandada, ni he visto a los señores. Eric no le ha levantado la mano a Julio, ni Jaime le ha puesto el puño en la cara a Iván, ni nada de esas cosas. Gracias a Dios esas cosas no pasan. Pero tenemos que guardarnos. Tenemos que guardarnos porque esas cosas son muy desagradables a Dios, pero hay iglesias que ocurren. Hay iglesias que pasan estas cosas. Y aquí hablaba también de algo terrible que a veces nosotros hacemos y cómo distorsionamos el sentido espiritual de lo que Dios ha establecido. Versículos 21 y 22 de 1 Corintios 11. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que, ¿no tenéis casa en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Estaba pasando algo triste. Estaban tan desenfocados que usaban la iglesia para sus deleites. Se formaban comilonas y del vinito pasaban a la embriaguez. O sea, claro, y aquí queda algo claro, si ellos se embriagaban, sí, llevaban su propio vino, pero también, ¿quién dice que el vino que podían tomar no tenía la capacidad de embriagarlos? Y ahí viene el dominio propio. Yo puedo tomar un vino que me embriaga. Más recuerdo que una vez aquí se trajo un vino que era tan fuerte que la persona le daba pena porque lo tomamos y a todos se nos durmió la lengua. Nada más lo tocamos y se nos durmió la lengua, pero es un vino muy añejado, muy antiguo. Y después la persona que lo trajo le dio pena, ¿no? O sea, y de hecho no lo bebía y por eso no sabía que estaba así. Lo tenía tirado ahí en la casa como que hace décadas se lo habían regalado a su papá, a su abuelo, a alguien. Pero ¿qué fue lo bonito? Que nadie tomó eso como motivo para embriagarse. Aquí todos se nos durmió la lengua y hablábamos como raro, ¿no? Porque de verdad yo lo toqué y lo saboreé y esto está fuerte, pero nadie se embriagó. Nadie se embriagó. En esta iglesia la gente se embriagaba, o sea que llevaban de su propio licor. Si aquí no hay, yo tengo, no se preocupen. Y hacían comilonas y comían incluso con gula delante de los hambrientos. O sea, había un egoísmo y una falta de consideración y obviamente vanidad, porque miren lo que yo tengo. Era una iglesia donde había divisiones también por pecados no resueltos y más bien expuestos de forma exagerada, exorbitante. Y es por eso él dice, os alabaré, en esto no os alabo. No puedo decir que está bien. Versículos 23 y 24. Porque, y aquí viene la instrucción, haciendo alusión a Lucas 22. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hagamos esto en memoria del Señor, pero haciéndolo con la actitud adecuada. Entender, recordar de dónde yo fui librado, para que con mi actitud diaria, ¿cómo yo recuerdo dónde fui librado? Cuando tengo la postura, la conducta, el lenguaje del que fue librado. ¿De qué el Señor nos libró a nosotros? Aquí tenemos personas que han sido libradas del alcoholismo, eso yo me apunto. Librados de la maledicencia, me apunto. Librados de los pensamientos maliciosos, me apunto ahí también. Librados de la ansiedad, también búsqueme esa lista y anótenme ahí. Librados de otro tipo de desorden, sí, apúntenme ahí. ¿Cómo yo hago memoria al Señor? Dando gracias por esto y también no volviendo a tener esas conductas. No cayendo en lo mismo. Si el Señor me libró a mí de la amargura, no puedo volver a ser amargo. Si el Señor a mí me libró de la brujería, no puedo volver a la brujería. Si el Señor a mí me libró de la prepotencia, no puedo caer en la prepotencia. Si el Señor a mí me libró del complejo de inferioridad, porque no sé quién soy todavía, un tiempo no lo sabía y por eso tenía que complacer a los demás, pero el Señor me ha dado una nueva identidad y soy hijo de Dios, no puedo caer en ahora ver cómo complazco a los demás.
Sí, en un momento dado quise complacer a los demás, ahora ya no puedo vivir así. Ya no puedo ser aquella persona porque estoy haciendo memoria que el Señor me pasó, me cubrió con su nube, me hizo pasar por las aguas, me sustentó. Cristo fue la roca, Cristo fue la roca que estuvo con nosotros en el desierto, dándonos agua, pero que también fue justo, porque hago memoria no solo de un Cristo amoroso, sino de un Cristo joven, un Cristo justo, un Cristo justo. Y eso también me gusta enfatizarlo. ¿Cuál es el error a veces y que se está moviendo, por ejemplo, a que muchos abracen el evangelio inclusivo, el evangelio progre, liberal, permisivo, que solamente nos enseñan un Cristo que ama, pero no que es justo? Porque Cristo nos ama a nosotros, pero también ama la justicia. Y si nosotros hacemos algo injusto, nos detesta a nosotros, no, detesta la injusticia que estamos haciendo. Y Él no aprueba eso. Y el Padre nos ama, pero ama la justicia. Y el problema cuando somos injustos no es que nos dejó amar a nosotros, sino que aborrece la injusticia que estamos haciendo y Él la va a corregir. Y va a pasar factura, sí, y puede castigarla. Incluso hubo quienes murieron porque incorregibles eran y su corazón ya estaba torcido. Entonces, sí, tenemos que presentar a un Dios amoroso, pero también un Dios justo y justiciero. Que así como en el desierto liberó, en el desierto muchos perecieron por causa de Él mismo, a través de la plaga, a través de las serpientes, a través de muchas maneras que Él llevó a la muerte a los que no hacían gloria y no rendían honor de lo que yo fui libre. Porque yo tengo que hacer memoria porque estoy rindiendo honor a lo que hicieron por mí. Y lo que hizo Cristo por mí, yo lo tengo que dar honor, siendo nueva criatura. Tengo que valorar lo recibido. Recuerdo cuando estábamos en la boda, María y yo nos casamos, hicimos un recorrido, alquilamos un carrito y nos fuimos por el interior y fuimos al pueblito de mi infancia, el pueblito de mi mamá, donde yo pasaba los veranos, allá en la provincia de Herrera. Y una cosa muy bonita que pasó fue que se me acerca un señor que era mi amiguito de la infancia. Juntos jugábamos. Y el Señor me mostró y me recordó, no sé si lo mostró literalmente o lo mostró con palabras, pero él me dijo, tengo un bate de béisbol que me regalaste cuando yo era niño. Lo tenía todavía. No, creo que no lo vi. No sé en qué estado lo tenía, pero lo tenía todavía, porque para él era valorable y era inolvidable que yo de niño le había, de la capital le había regalado un bate de béisbol. O sea, valoraba. Y esto lo pongo como una analogía de lo que yo recibo, yo lo conservo, lo cuido y sé dónde está. Estábamos, de hecho no lo vi porque estábamos en la calle, pero seguramente si le hubiera dicho, vamos a casa, a tu casa para verlo, seguramente él ya sabe, sí, mire, lo tengo en tal lugar. Lo tengo en el closet, lo tengo colgado a la pared, lo tengo para que la gente lo vea en la cocina, no sé. Ahí lo tengo. Eso es hacer memoria correctamente. Tener presente todos los días de dónde Dios me sacó y quién soy yo actualmente. Habíamos quedado entonces versículo, vamos a 25 y 26 ahora. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí lo estamos anunciando entre nosotros mismos, pero ¿saben qué es esta parte que me gusta también? Que nos impulsa a anunciarlo afuera, pero también al recordarlo lo anunciamos a otras personas, lo anunciamos entre nosotros, que celebramos la muerte y resurrección de Cristo y que Él nos salvó. Pero yo no vivo para andar causándole úlcera a los demonios, pero por exaltar a Cristo, sé que ellos se van a enojar. Nosotros anunciamos la muerte, resurrección de Cristo y lo que nos hizo delante del mundo espiritual que nos rodea. Yo sé que la Santa Cena desagrada a Satanás. Yo sé que es aborrecible para los demonios, para los espíritus inmundos. En ese momento, ellos miran y que ven a una iglesia que celebra la Santa Cena. Por eso para mí es de alegría.
No es que yo quiera estar viviendo un lero permanente delante de los demonios, pero obviamente quiero que ellos sepan, aquí está una iglesia victoriosa y que celebra la muerte de Cristo. Y por eso somos personas que queremos recordarlo bien, que ellos no pueden decir, pero qué doble cara eres porque anuncia la muerte de Cristo, pero vives igualito que como cuando estabas antes de Cristo. Porque le anunciamos con este acto, pero le anunciamos con vidas nuevas, que ya no somos aquellos. Ya no somos aquellos y que todo pecado renunciamos. Y si alguno se nos quiere adherir, renunciamos a él. Porque hay pecados que se nos quieren adherir a nosotros. Yo sé que todo es una prueba. Pero yo sé que, por ejemplo, gracias para la gloria de Dios, para nuestro evento navideño, prácticamente el cuerpo de baile es de San Miguelito. Y gloria a Dios por eso. Pero también sé que el enemigo puede tratar de adherirse y tocarlas en vanidad al cuerpo de danza. Puede tocarla en vanidad, como ha hecho con muchos adoradores que después se van a la música secular y a veces cantando cosas muy terribles contra Dios y contra su santidad, porque ante los santos permitieron que el pecado se adhiriera a la vanidad, la codicia. ¿Y qué hago yo, por ejemplo, si danzo para el Señor y me llega un cuerpo de baile y decir, bueno, vamos aquí, tú bailas muy bien y quiero que ahora sea el cuerpo de baile de tal músico de género urbano que su música son abominables? Y cuidado que te pasa que de repente estás danzando como pasó ese poco de este músico de género urbano que terminó besando en el escenario a uno de sus bailarines y a una de sus bailarinas, exaltando la agenda LGTBI. Pero de repente la persona es tentada y en su concupiscencia puede caer. Y nosotros, como nuevas criaturas, sabemos que el pecado se puede adherir a nosotros, pero renunciamos a él todo el tiempo. Así que, tal como dice aquí, cada vez que comieres, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciada hasta que Él venga. Hoy estamos anunciando la muerte del Señor, por eso es tan importante. Y por eso los demonios quieren que a nosotros nos dé agruras este día. Por eso los demonios quieren que nosotros nos dé hasta un fastidio. De nuevo cena el Señor. ¿Y eso para qué? Hacer mesa, acomodar cosas. Porque estamos anunciando la muerte y resurrección de Cristo. Y le cae mal a ese mundo de tinieblas. Y nosotros no vamos a ser complacientes sintiendo dolor, amargura, fastidio, pereza por esto. Si no tenemos que sentir alegría. Estamos diciendo en la cara al mal. Esta iglesia reconoce a Cristo Jesús. ¿Cierto? Bien, versículos 27 y 29, ya casi aterrizando en lo que vamos a hacer. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Porque está haciendo un falso. El Señor pagó por su libertad y usted está viviendo haciendo más y más culpas. El Señor pagó para ser nuevo y está viviendo una identidad falsa. Y nos hacemos indignos cuando no renunciamos a lo que tenemos que renunciar. Así que vamos a hacer algo para honrar lo que dice Lucas 22, para concluir del 14 al 18 y hacerlo como Dios quiere. Si nos ha dado pereza, fastidio, angustia este tiempo, tenemos que sintonizarnos con Dios. Dice Lucas 22, del 14 al 18. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Hablamos obviamente de Jesús. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Vuelvo y repito, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. ¿Cuándo él volverá a tomar? No sangre, sino el reino de la vid, el fruto de la vid, que es el jugo de uva, el zumo de uva. Cuando él ya haga justicia para siempre, celebraremos con él, estaremos con él reinando y él volverá a hacer algo que él disfruta y que haremos con él memoria, pero ya como salvos, siempre salvos, siendo suyo, eternos, siempre eternos. La victoria de Cristo en la cruz.
Hoy estamos celebrando y tenemos que celebrarlo. Y si no lo celebramos, vamos a pedirle a Dios, Señor, quita la barrera, quita hoy la barrera que no me permite celebrar esto dignamente. Porque, Señor Jesús, tú dices, gracias, tú dices en tu palabra que cuánto deseabas comer, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Así que si el Señor, y aquí la pregunta que se cae de su peso, la pregunta que se cae de sus pesos, si el Señor tiene gozo en la cena del Señor, en la Santa Cena, si el Señor con gozo quiere volver a tomar esa copa, ¿con qué sentimiento, con qué actitud tenemos que celebrar este momento? ¿Con cuál? Con gozo, ¿verdad? ¿Quién dijo gozo por ahí? Y aquí dijo gozo y María dijo alegría, que son sinónimos, vale. Y Giancarlo dijo gozo, y yo estoy seguro que muchos le dijeron, no lo dije, pero lo dije, y hay algunos en Zoom que lo dijeron, pero tenían el micrófono cerrado, y hasta lo gritaron con júbilo. Hoy vamos a celebrar con gozo lo que el Señor celebra con gozo, y no vamos a tener tristeza, ni amargura, ni pereza, porque a los que le da amargura este momento son a los demonios, ante los cuales estamos anunciando la victoria del Señor. Así que vamos a orar, y es más, vamos, si es necesario, confesar ante el Señor para estar limpio y ser dignos para esta cena. Vamos a orar a partir de este momento para hacer actos para este momento maravilloso y que el Señor celebró con gozo y celebrará con mucho gozo al final de los tiempos. Señor, gracias porque tú nos dijiste a nosotros que querías celebrar y que cuánto deseabas comer. Señor, porque estamos anunciando la victoria tuya sobre las fuerzas de maldad que están viendo en este momento y sí, están viendo y están sufriendo, porque hay un pueblo aquí que celebra la muerte, resurrección, la salvación que recibimos por medio de Cristo y que por medio tuyo, Señor, somos justificados. Señor, ante ti confesamos, si nos sentimos indignos, y ya no más, ya no podemos celebrar esto indignamente. No queremos juicio sobre nuestras cabezas. Perdona por nuestros pecados. Perdona porque a veces queremos vivir como antes de haberte recibido. Es más, nosotros, Señor, y si tenemos la duda, en este momento tenemos que decir, Señor, tú eres mi Salvador. Si usted tiene la duda siquiera si entró al reino de los cielos como niño creyendo en Jesús, dígale así, Señor Jesús, tú eres mi Salvador, tú eres Dios, tú eres el que me puede salvar. Yo soy un pecador y por mis pecados voy a la condenación, porque la paga del pecado es la muerte, la condenación, de estar separado contigo para siempre. Pero la dádiva tuya eres tú, la dádiva del Padre es Cristo Jesús. Y recibo esa dádiva, pero desechando el pecado, diciendo, ya no más puedo hacer aquel esclavo del pecado, aquel que estaba listo para la muerte. Soy aquel que por la sangre del Cordero no ve muerte. Por la sangre del Cordero recibo, Señor, la bendición de ser salvo, pero también con esto una nueva naturaleza que renuncia al pecado y que todos los días se despoja de los pecados que se le pegan. Señor, llévanos a ser personas que amemos la justicia porque tú eres justo, que amemos el amor porque tú eres amor, que amemos la verdad porque tú eres la verdad, y que amemos la cena, hacer memoria de lo que tú hiciste, como tú amaste, como tú disfrutaste este tiempo. Perdóname, Señor, si no he entendido esto, y hoy me limpio de todo pecado, de toda maldad. Soy nueva criatura. Limpia aquí, Señor, yo te pido, a quien tiene todavía barreras, limpia. Y ante esos demonios que están afectando a aquí personas o los que están conectados en Zoom, a esos demonios les anunciamos que se van. Les anunciamos que Cristo venció, pero los echamos fuera. Se van aquí en este momento que hacemos memoria. El sacrificio tuyo, Señor Jesús, le decimos a esos demonios, te vas. Te van de estas personas, quitándole las tinieblas, quitándolos de las tinieblas, librándolos de la mentira, Señor. Se van, porque aquí no tienen dominio, predominio, ni tienen voz, no tienen voto, no tienen nada. Son abochornados, avergonzados, porque ustedes perdieron espíritu de maldad, perdieron. En el momento en que Cristo murió, tú, Señor Jesús, moriste, tú los derrotaste a ellos. Y hoy estamos celebrando tu victoria. Estamos celebrando tu victoria.
Por eso, Señor, nos limpiamos delante de ti y decimos ya no más. Ya los espíritus que están afectando a las personas se van. En nombre de Cristo Jesús se van nunca más. Y nosotros nos comprometemos a no mirar el pecado, para no abrirle las puertas a esos demonios nuevamente, para que no entren y vuelvan a devastar y hacernos más daño. Señor, siendo purificados por tu palabra, por tu verdad y por tu espíritu, en este momento yo sé que si hemos hecho esto, somos aptos. Y por eso, Señor, hemos repartido el pan y el vino, tu carne y tu sangre, para que ahora, Señor, lo comamos. Comamos el pan. Comemos el pan haciendo memoria de ti. Comemos el pan, recordando tu cuerpo triturado, tu cuerpo destruido por amor a nosotros. Y así como lo comemos, así como es destrozado este pan, recordamos que tu cuerpo fue destrozado por amor a nosotros. Hacemos memoria de lo que ocurrió en la cruz en este momento a través de este pan. Y recordando la sangre que tú derramaste para que la muerte ya no nos toque, tomamos dignamente este vino, que es señal de tu sangre, que es tu sangre misma, Señor, que nos limpia. Porque por medio de este vino y la copa, el vino, Señor, se confirma y hacemos memoria del pacto que tú hiciste con nosotros. Señor, muchas gracias, porque hemos hecho memoria de esto. Nos hemos anunciado a nosotros mismos, a nuestros hermanos. En este momento le anunciamos a las tinieblas: esta es una iglesia que honra tu sacrificio y vive por tu sacrificio, recuerda tu sacrificio y le da lugar a tu sacrificio, Señor, viviendo como personas nuevas. Y de aquí anunciaremos a otros lo que tú hiciste, para que otros también, mañana, pasado, en su momento, celebren la cena tuya, tu cena, la santa cena, la cena del Señor, haciendo memoria y cantando victoria. Hoy bendecimos este tiempo tan maravilloso donde hemos hecho esto que a ti te agrada, que lo hiciste por primera vez con gozo y que lo harás nuevamente cuando vuelvas a tomar el fruto de la vid, ya victorioso y con tu pueblo victorioso y derrotado el mal para siempre. Bendecimos este tiempo en nombre de Jesús. Amén.